Buenas tardes, la de la voz, Alejandra Trujillo González, secretaria instructora del Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Jalisco. Hago constar que siendo las 12 horas del 2 de julio del año 2025, estamos reunidos en la sala de audiencias de este tribunal para celebrar la audiencia de juicio que establece el artículo 873H de la Ley Federal del Trabajo relativa al conflicto individual de seguridad social número 159-2024. Se les informa que la persona juzgadora presidirá esta audiencia, asistida por la de la voz, quien dará fe de todo lo actuado, así como por el técnico de videograbación, Moisés Rodríguez Toledo. En apego al principio de inmediación previsto en los artículos 685 y 720 de la Ley Federal del Trabajo, la audiencia será presidida por la jueza de distrito Dulce Guadalupe Canto Quintal, titular de este Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Jalisco, por lo que solicito a los presentes ponerse de pie para recibirla. Buen día. Buenos días, por favor, secretaria, certifique que se hicieron las pruebas de audio y video para la adecuada grabación de las actuaciones. Su señoría, certifico que de las pruebas realizadas la grabación de la audiencia es adecuada. Gracias. Una vez realizadas las pruebas de audio y video que permiten la adecuada grabación de actuaciones, se declara la apertura de la audiencia de juicio en el expediente 159/2024. Hago el conocimiento de los presentes. Esta es una audiencia de carácter público, dado que no se compromete el derecho a intimidad de las partes ni la intervención de personas menores de edad. Cada etapa se marca en inicio y fin, por lo que los derechos que no se hagan valer en forma oportuna se tendrán por precluidos. Abierta la audiencia, le pido a la secretaria proceda a hacer constar datos de inicio de la misma y la comparecencia de las partes, por favor. Su señoría, le doy cuenta que el día de hoy, a las 12 horas del día de hoy, 2 de julio del año 2025, dio inicio a la audiencia de juicio correspondiente al conflicto individual de seguridad social 159-2024, promovido por Óscar Jesús Ramírez y Fuentes en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien reclama las siguientes prestaciones: nulidad para el otorgamiento de pensión de incapacidad permanente parcial de 18 de enero del año 2023, se declare resolución para el otorgamiento de pensión por incapacidad permanente parcial superior al 70%, pago de diferencias de mensualidades de la pensión por incapacidad permanente parcial, así como aguinaldos, así como que se continúe brindando prestaciones en dinero y en especie. En este mismo acto, su señoría, doy cuenta con las personas que se encuentran presentes en esta audiencia. Por parte de la actora se encuentra presente Violeta Consuelo Sánchez Álvarez, a quien le pido diga presente cerca del micrófono. Presente. Quien comparece en este acto, su señoría, presenta la carta poder emitida por la apoderada Marta Ruth Montoya Rostro. Sin embargo, ella presenta la cédula profesional de Jalisco en modalidad de pasante. Por otra parte, por el Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra aquí presente el apoderado Antonio de Jesús Barrera López. Presente. Gracias. ¿Es cuánto, su señoría? Gracias. Identifica la perito. Perdón. Sí, en vía remota se encuentra presente la doctora Elvira Susana Zamora Ramos. Sí, buenos días. Buenos días. Gracias, ¿Son mi doctora. credencial para votar? ¿Sí la ven claramente? Sí. Ok, les muestro el reverso. Ahí está. Gracias. ¿Es cuánto, su señoría? Licenciada, ¿tiene las INES de los testigos? En este momento no, pero puedo hacérselas llegar antes de la conclusión de la presente audiencia. Y ya había platicado con usted de que podían ser una pasante, no la podía yo tener como apoderada. Y estoy revisando aquí el tema de que quien le otorga el poder no es el actor, sino la apoderada del actor. También estoy en la carta poder anexa al escrito inicial de demanda. Pero el tema con usted, licenciada, nada más el tema la ley habla de profesionistas en derecho y usted es pasante.
Ya he comparecido otras audiencias en estos tribunales. La ley señala para aquel que acredite que está apto y facultado para ejercer la profesión en derecho. Y yo estoy aquí, solamente yo. No hay nadie más que pueda defender los intereses del trabajador. Me queda claro, licenciada, pero yo ya había platicado con usted del tema y ya le había hecho saber, y aquella ocasión en que excepcionalmente le permití el acceso fue porque el trabajador estaba aquí. Aquella vez yo no contaba con cédula ni de pasante, yo vine como una simple autorizada. Precisamente por esa razón le permití el acceso, porque le permití el acceso como autorizada. Aquella vez yo no tenía cédula expedida por el Estado, ahora sí la tengo. No nos encontramos en el mismo supuesto. Como le comento, ya he comparecido a otras audiencias de juicio y preliminares en estos tribunales y cumplo con los requisitos de ley. Si no me deja comparecer, va a dejar en estado de indefensión al trabajador, porque si designa a un abogado que no conozca el expediente, que no traiga preparado un cuestionario, que no traiga preparados alegatos, no sería lo más beneficioso para el trabajador. Ya había hablado con usted del tema, ya le había hecho saber cuál era mi criterio. De hecho, yo la atendí, sin ni siquiera, como usted bien dice, la atendí en mi oficina, la atendí en forma personal, le expliqué lo que estaba pasando con su expediente y le dije claramente que la postura era de que usted tenía que tener acreditada la personalidad. Acá el tema es que me trae usted una carta poder que no trae ni los requisitos legales para que yo lo pueda tener por acreditado. Si bien usted hace valer el estado de indefensión, yo con esta carta poder, si el abogado del instituto me alega una personalidad insuficiente, pues el abogado va a tener la razón. Y nada más le hago ver eso. Yo no tengo inconveniente y no es mi intención de ninguna manera ni obstaculizar, no me caracterizo por obstaculizar en ningún momento defensa ni de trabajadores ni de patrones, pero sí me llama la atención que con usted ya habíamos platicado de este tema, específicamente con usted, de forma directa, yo le había explicado que usted necesitaba, y ya había venido incluso la abogada que estaba como designada como apoderada. Si necesito que usted me diga o me haga, en este momento le doy un receso de 5 minutos, mándeme las copias de los INES para yo justificar que este documento tiene los requisitos legales correspondientes. Si el IMSS se pone difícil, se le puede poner un incidente, o sea, que no es la idea, y tampoco lo estoy haciendo para obstaculizar, no es mi función. Yo incluso pudiera llamar al Instituto de Defensoría y poner un abogado, pero no es el caso. Yo nada más quiero que esto se verifique legalmente y sobre todo, licenciada, apelo a que ya había platicado de este tema con usted de forma directa y ya le había explicado de por qué razón necesitaba que se acreditara su pericia en derecho. Entonces, mire, no es mi intención alargar esto porque ni siquiera tengo tiempo para hacerlo, que nada más le pido, por favor, mándele por correo electrónico aquí al ingeniero, cuando menos cúmplame con el requisito de la carta poder, que sí específicamente habla de una carta poder con las identificaciones de las personas correspondientes, dado que el cambio de situación de la carta poder anterior con esta, pues obviamente usted en aquel momento ni siquiera traía la cédula, ahorita pues acredita la pasantía, pero en ese momento pues necesito los INES, aunque sea de sus testigos, para yo tenerla por acreditar. Claro que sí, su señoría. Por favor, si es tan amable. ¿Alguna manifestación, abogado? No, yo me estoy a lo que probé al tribunal. Bueno, vamos a continuar con la celebración de la audiencia. Le voy a pedir a la secretaria me dé cuenta protestarlos para que se conduzcan con verdad en la presente audiencia. Su señoría, a continuación procedo a tomar la protesta de ley a los intervinientes para que se conduzcan con la verdad, haciéndoles de su conocimiento que el Código Penal Federal impone sanciones a quien incurre en falsedad de declaraciones, por lo que le tomo la protesta de ley. Primero a la parte actora, ¿protesta usted conducirse con la verdad? Sí, protesto. La parte demandada. Sí, protesto. La perito. Doctora, no la escuchamos, perdón. Sí, protesto. Gracias.
Es cuanto, su señoría. Gracias. Vamos a comenzar con la celebración de la audiencia. Le pido a la secretaria me dé cuenta con algún escrito pendiente de acordar. No existen escritos pendientes por acordar. Gracias. Vamos a proceder al desahogo de las pruebas en la presente audiencia de juicio con fundamento en el artículo 873I, 873J y 873K de la Ley Federal del Trabajo. Comenzamos con la admisión y desahogo de las pruebas que el 8 de julio de 2024 se admitieron a las partes, documental, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano, las cuales por su propia y especial naturaleza se desahogan en este mismo acto, ya que no ameritan preparación alguna. Comenzamos con el desahogo de pericial en medicina del trabajo, admitida la parte actora, respecto de los puntos que proponen los oferentes. Le voy a pedir a la secretaria me dé cuenta con la preparación de la prueba. Su señoría se da cuenta que en preparación a dicha prueba, el 8 de julio del 2024, se giró oficio a la Unidad de Peritos Judiciales del Consejo de la Judicatura Federal solicitando la designación de una perito en medicina de trabajo. La referida unidad propuso a la doctora Elvira Susana Zamora Ramos con expediente 240776 como perito y este tribunal aceptó la designación el 13 de junio del año 2024. Asimismo, ahora bien, de las constancias se advierte que la perito manifestó que no tiene impedimento para fungir como perito en el presente asunto y expresó los requerimientos para rendir su dictamen en audiencia preliminar, aceptó y protestó el cargo. Asimismo, el 1 de agosto del 2024 se tuvo al Instituto Mexicano del Seguro Social exhibiendo el expediente clínico del actor mismo que se puso a disposición del especialista. Luego, el 14 de agosto del 2024, se llevó a cabo la valoración médica del actor y posteriormente fueron realizados los estudios médicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como de diversas instituciones públicas de salud. Finalmente, el 13 de mayo del año en curso, se recibió el dictamen pericial de la doctora Elvira Susana Zamora Ramos. Es cuanto. Gracias. Toda vez que ya esté exhibido en autos el dictamen correspondiente a la perito Elvira Susana Zamora Ramos, le pregunto a la parte actora si se ha impuesto del contenido del mismo, abogado. Sí, su señoría. Ok. Abogado del instituto. Sí es de mi conocimiento, señoría. Muy bien. Con lo anterior, toda vez que ya tienen conocimiento de este peritaje, vamos a presentar, le voy a pedir a la doctora Elvira, por favor, si es tan amable de ratificarme el contenido del dictamen. Sí, su señoría, ratifico en todas y cada una de sus partes el dictamen enviado. Gracias. Abogada de la parte actora, ¿va a presentar preguntas a la perito respecto al dictamen? Sí, su señoría, las haré verbalmente. Gracias. Les recuerdo a las partes que las preguntas se hacen en forma oral mediante presentación de interrogatorio abierto, sin necesidad de pliegos. Las preguntas deben referirse al dictamen rendido conforme a los puntos controvertidos, en términos claros, precisos, con el objetivo de lograr el esclarecimiento de los hechos. En cuanto a la idoneidad de la perito, se dará el espacio correspondiente para las preguntas, pero será posteriormente al contenido del diagnóstico y análisis de resultados. Le voy a pedir en primer lugar a la secretaria que proceda a identificar a la doctora para efecto de generar en este acto la identificación correspondiente. Por favor, secretaria. ¿Su nacionalidad? Mexicana, ¿Su edad? 63 años. ¿Su ocupación? Soy médico perito en materia de medicina del trabajo. ¿Su estado civil? Casada. ¿Su escolaridad? Tengo la licenciatura en medicina general y tengo la especialidad en medicina del trabajo. ¿Su domicilio? Me desempeño en ciudad fiscal de la ciudad de Zapopan. Mi oficina está ubicada en la Escuela Judicial Federal, en el edificio de la Escuela Judicial. ¿Lugar en el que atiende su práctica o prestación de servicio como perito? Sí, es en la unidad de peritos judiciales. Gracias. ¿Es cuanto, su señoría? Gracias. Abogada, tiene usted el uso de la voz. La perito le va a contestar las preguntas. Ok, procedo a formularle la primera pregunta, perito. Que diga el Sí. perito si el porcentaje de incapacidad determinado, es decir, aquel del 35%, corresponde a los padecimientos de la rodilla izquierda y de la rodilla derecha.
¿Calificada, señora juez? Sí, sí, doctora, por favor. Sí. No, corresponde solamente a la rodilla que está, como que forma parte de la litis, Siguiente pregunta, licenciada. que es la rodilla izquierda. Ok. Que diga la perito qué tipo de manejo quirúrgico y de rehabilitación debe practicarse al hoy actor para que su manejo sea concluyente. Para que su manejo sea concluyente. Eso- A ver, ¿qué es lo que pretende, por favor? Me explico. Al momento de rendir su dictamen, la perito señala que el manejo quirúrgico y el tratamiento del trabajador todavía no es concluyente, es decir, que está en proceso, que todavía falta que le hagan, que es incompleto, es decir, que todavía le hace falta tratamiento. Lo que yo pretendo saber es qué tratamiento hace falta. Me explico, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya dio de alta al trabajador por máximo beneficio, después de 3 cirugías y 2 periodos concluidos de rehabilitación física. Si la perito al momento de realizar su dictamen señala que el manejo no fue concluyente y que el porcentaje de incapacidad determinado es provisional porque el trabajador aún es susceptible de manejo quirúrgico y de rehabilitación, ¿qué tipo de manejo quirúrgico y de rehabilitación debe solicitarle el trabajador actor al instituto o a la persona que lo vaya a tratar para poder concluir con dicho tratamiento, toda vez que el instituto, que es el ente que le está prestando el servicio médico, ya lo dio de alta por máximo beneficio y le determinó un grado de incapacidad permanente definitiva? Si usted lee el dictamen, licenciada, vemos que el trabajador, además del riesgo de trabajo por el cual se le está evaluando, que esa es la litis aquí, hay una serie de padecimientos que no son provenientes del riesgo de trabajo. Entonces, yo limito mi litis a lo que usted me hizo valer en su demanda, que es incapacidad del 70% pretendida por el riesgo de trabajo. Aquí yo no voy a valorar en consecuencia, en vía de consecuencia, todos los padecimientos que tiene el trabajador, porque no lo voy a restaurar en su salud. O sea, usted me está pretendiendo, derivado de un riesgo de trabajo, una incapacidad del 70%. La perito me puede ilustrar, para efectos de su pregunta, me puede ilustrar qué necesita el trabajador, pero eso no va a impactar de ningún modo ni en el contenido del dictamen, que no va a variar en cuanto al porcentaje, porque ya está determinado en 35%, ni va a variar en relación a lo que pudiera generarse derivado del accidente de trabajo, porque le repito, lo que usted pretendió con base a esto es una incapacidad del 70%, que quedó en 35%. El perito nos puede decir, y le voy a pedir que lo haga, en cuanto a qué pudiera generarse para que se genere a favor del trabajador un beneficio en su salud, pero pues no lo vamos a curar de todos sus padecimientos, licenciada. No es el punto que lo curen, sino que se le determinó un porcentaje provisional, es decir, que es susceptible y que todavía le falta que se le determine una incapacidad definitiva, y esto es muy importante para efectos de su reintegración al trabajo. La ley del Seguro Social señala que tienes 1 año para reintegrarte a tus labores a partir de la fecha en que te determinan tu grado de incapacidad. ¿Cuánto falta con qué temporalidad cuenta el trabajador para reintegrarse efectivamente a sus labores? El trabajador necesita saberlo para efectos de la litis y para efecto de poder continuar y reintegrarse a su vida laboral. No me parece ¿En qué me va a impactar a mí en la sentencia? A mí me parece que se impacta. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiéndole un porcentaje de incapacidad superior al 70%. Dicho porcentaje, de conformidad con el 493 de la Ley Federal del Trabajo, no únicamente obedece al grado de disminución orgánico-funcional, sino a su capacidad o aptitudes para desempeñarse en una actividad igual o semejante. Entonces, yo necesito saber qué tratamiento, qué manejo quirúrgico le hace falta, porque le determinaron su grado de incapacidad definitivo en septiembre del año pasado, de conformidad con la ley del IMSS, tiene 1 año para reintegrarse a sus labores. Entonces, ¿qué tratamiento le hace falta para efectivamente que su manejo quirúrgico sea concluyente, es decir, que se le pueda determinar una incapacidad permanente definitiva, de modo que podamos contabilizar cuánto tiempo tiene el trabajador para reintegrarse a sus labores sin que TISA, que es la empresa que aún lo tiene dado de alta, lo dé de baja y se desentienda de él? Solo tiene 1 año.
y ese año está a punto de llegar a ser este septiembre del 2025. Necesito yo saber, y a eso va mi siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo y qué necesita? Porque el trabajador tiene que ir a pedir ese tratamiento al instituto, que ya lo dio de alta por máximo beneficio. No se trata solo de querer proteger al trabajador, sino de ver dónde estamos parados, o sea, cuánto tiempo tiene para volver. Sí es parte de la litis, pero bueno, yo, una simple pasante. Doctora, ¿nos puede decir, pues, nos puede ilustrar en su dictamen en relación con la pregunta de la abogada qué pudiera generarse a favor del trabajador como tratamiento para que mejore o que deje de evaluarse esta incapacidad? Porque pues la que determinó usted es un 35. Sí, su señoría. La situación es que esto lo tiene que determinar el especialista. Y es que si se observa en el dictamen, hago referencia a una nota del 31 de noviembre de 2023, en donde traumatología y ortopedia sugiere que hay oportunidad de tratamiento, que se debe de preparar al trabajador con protectores para la probabilidad de una artroscopía para prótesis total. Entonces, en ese sentido, él todavía podría tener alguna oportunidad de tratamiento. Sin embargo, es el especialista el que tendría que determinar cuál es el tratamiento que le corresponde al trabajador. Y además, yo no podría ahorita en este momento determinar el tiempo en el que va a suceder una mejoría o un empeoramiento, porque esto influye de muchas cosas, cuestiones personales del trabajador, situaciones ambientales, la constancia que en un momento dado debe de tener él. Entonces, la respuesta es el especialista es el que lo determina, y también dependiendo de cómo evolucione será el tiempo que él va a ocupar para recuperarse. Muchas gracias, perito. ¿Puedo continuar con la siguiente pregunta? Sí, abogada, muy bien. Si el trabajador cuenta con una incapacidad del 35%, ¿en qué porcentaje entonces se encuentra habilitado para volver a sus labores de chofer cargador? Conteste, doctora. Sí, pues si tenemos un 100% de capacidad para el trabajo y él tiene un 35% de disminución, pues le queda un 65%. Okay. Aquí sí quisiera acotar que se supone que si tiene un buen patrón que lo sigue teniendo dado de alta, también debería de asignarle una actividad compatible con lo que él puede hacer ahorita, ateniéndonos a la Ley Federal del Trabajo. Gracias, doctora. Es correcto. ¿Qué tipo de actividades en la rama, dentro de la rama y profesión del trabajador, quien desde los 20 años se desempeña como chofer y en los últimos 10 años como chofer cargador, qué tipo de actividades sí son compatibles con sus nuevas aptitudes? Licenciada la doctora, pues está revisando el estado físico de salud del trabajador. Creo que esa pregunta pues no es compatible con la materia del dictamen. Su señoría, yo ofrecí una pericial en medicina del trabajo, es decir, no es solamente médica, sino médica del trabajo. Pero a ver, ¿me puede explicar usted el chofer cargador? ¿Cómo le vamos a preguntar a la doctora en qué lo pueden reubicar conforme a sus limitaciones si no sabemos el organigrama del trabajo? Ok, lo que sí sabemos son qué actividades realizaba previo al accidente. Exacto. Entonces, con base en ello, qué limitaciones, qué cuidados debe de tener el trabajador para seguir realizando las actividades que ya hacía con anterioridad y cuáles de esas actividades ya no puede realizar. Están en el dictamen y están en la narración de hechos. Son limpiar el vehículo, cargarlo con materiales metálicos de entre, creo que eran 10 y 70 kilos, para tubería, uso de montacargas, colocar eslingas en el vehículo, descargar el producto y entregarlo en las bodegas, 5 o 6 entregas por día. Atendiendo estas actividades, ¿qué cuidados, qué manejos y qué limitaciones presenta el trabajador?
tenía una jornada de 8 a 4 horas. Su jornada puede ser la misma. Sé que estoy haciendo muchas preguntas, pero van tendientes a lo mismo. ETISA se comunicó conmigo y me dice, oye, yo no tengo problema en reintegrarlo. El trabajador está viniendo cada 2 por 3 a decirme, necesito el trabajo, pero yo no sé en qué sí lo puedo poner a trabajar, porque no sé qué limitaciones tiene. Yo no soy perito en la materia ni soy médico. Entonces, lo que yo quiero saber es eso. ETISA y el trabajador quieren respuestas. ¿Qué sí puede hacer el trabajador con ese 35% de incapacidad que tiene? Porque es chofer cargador y según su dictamen, en la respuesta 5, dice que actualmente no puede regresar a trabajar a sus actividades de chofer cargador. Doctora, ¿nos apoya, por favor? Sí, claro, señoría. Aquí la situación es que no puede regresar a realizar las mismas actividades por las cargas que tiene que realizar. Sin embargo, precisamente el patrón lo reasigne a una actividad en donde no esté sometido a las mismas cargas. Entonces, en ese sentido, si el patrón está con ganas de ponerlo a trabajar, pues que le determine una actividad en donde a lo mejor nada más maneje el vehículo, no tenga que hacer ninguna carga. O seguramente ahí en la empresa donde está tendrá alguna otra actividad que pueda realizar sin que tenga que estar incluso ni manejando, ¿no? No sé si tengan almacenes. O sea, desafortunadamente aquí pues solamente se pidió la pericial en medicina del trabajo, no se pidió en ambiente de trabajo, entonces yo no puedo determinar, como bien dice la juez, qué actividades otras hay en la empresa. Eso ya lo tendría que ver la empresa misma. Y pues bueno, atendiendo a que ellos deberían de tener un médico de salud en el trabajo, él sería el encargado de hacer un estudio del puesto de trabajo y de a las categorías que tienen, decidir en qué lo pueden reinstalar en lo que él termina su tratamiento o recupera parte de sus capacidades. De hecho, se supone que esta incapacidad parcial permanente que el INSS otorga es para compensar las actividades que ya no podría realizar el trabajador. Entonces, si en un momento dado la empresa tuviera que ponerlo en una actividad en donde a lo mejor él ganara menos, se supone que con ese 35% de incapacidad parcial permanente que él tiene, la cuestión económica que le va a ocurrir, compensaría el que ya no pueda realizar el mismo trabajo. Pero aquí en este momento él, pues a lo único que no puede estar es a exposición de cargas, y de hecho cargas de 20 kilos en arriba, ¿no? Porque de hecho, pues manejar, desplazarse, él puede hacer todo eso. Nada más aquí es cuestión de la empresa que ella determine cuál sería la actividad en donde podría reubicarlo. Muchas gracias, perito. Solamente para cerrar la pregunta anterior, entonces, de conformidad a su opinión técnica, el trabajador no puede realizar cargas superiores a 20 kilogramos y puede manejar, pero con limitaciones. ¿Qué tipo de limitaciones serían esas? ¿Cómo manejar con limitaciones? Sus actividades, pues básicamente se concretaban a manejo de vehículo y carga y descarga de productos. Comprendo, según el dictamen. O sea, en la carga y la carga ya está implícito el no cargar más de 20 kilos. Y respecto de manejar, porque el señor ha sido chofer toda su vida, respecto de manejar. No, él también ha tenido otras actividades, no solamente las de chofer. Y también están descritas en el dictamen. Sí, dice de taquero de los 12 a los 20 años y el resto son chofer repartidor y chofer de carga. Y tiene 40 años el trabajador, entonces mínimo la mitad de su también vida. Ha realizado de albañil. Ah, es verdad, de albañil. Como ayudante de oficial. Pero bueno, aquí la situación es que también él fue chofer de cobranza en motocicleta y finalmente ahora en camiones pesados. Entonces, manejar sí puede, lo único es respetar cargas por arriba de 20 kilos. Pero insisto, licenciada, pues eso ya lo tendría que ver el patrón. De hecho, también en el dictamen hago alusión a una cuestión que el patrón no cumple en cuestión de seguridad y salud,
Entonces, pues ahí digo, nosotros ya no podemos resolver lo que la empresa no hace, ¿no? O no resuelve en cuanto a cuestión de seguridad y salud. Muchas gracias. Una última pregunta referente a la primera respuesta que me dio. Entonces, en su opinión, ¿los padecimientos de la rodilla derecha no son secuelas del riesgo de trabajo? ¿Aprobada, su señoría? Sí, licenciada. Doctora, por favor. Sí, licenciada, no son. De hecho, digo, algo que se debe reconocer y tener presente es que él, y lo señalé en el dictamen, él ha practicado boxeo y otras actividades que definitivamente hacen mucho impacto en el organismo y especialmente en las rodillas. Cuando a él le sucede este esguince, que es una situación aguda por una caída que él tuvo, él ya presentaba muchos cambios crónicos degenerativos de la rodilla. Con esas actividades de impacto, más la edad del trabajador, más seguramente las actividades laborales a las que ha estado expuesto. Sin embargo, bueno, atendiendo al 481, se le aceptó en el MIMSS como accidente de trabajo y se dio a todo el tratamiento que se le ha dado. Sin embargo, bueno, todas las lesiones adicionales que él presentó tienen que ver con esos daños crónicos degenerativos que él tiene, insisto, por el impacto de actividades deportivas que ha realizado y por la edad, el sobrepeso, en fin, son muchos factores. Entonces, no, la única situación que se desprende del riesgo es la rodilla izquierda. Ok, solo tengo una pregunta más. En la página 12 del dictamen señala que adicionalmente se consideró y analizó la evaluación correspondiente tomando como base la tabla de evaluaciones del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, con la que le correspondería un 50% de incapacidad que se deriva de los numerales, rigideces articulares, disminución de los movimientos por lesiones articulares, tendinosas o musculares. Salvo su mejor opinión, yo lo que interpreto de este párrafo es que si atendiéramos al contenido de la fracción antes de la reforma, le correspondería al trabajador un 50%. ¿Es eso cierto? A ver, perdón, permítame revisarlo, ¿eh? Sí, es la página 12. Página 12, sí, el primer párrafo. Permítame. Permítame, es que me estoy refiriendo Claro que sí. A la ley federal porque me parece que entonces ahí tuve un error. Es el 514, 173. No, sí, hay ahí un error. El 176 de la ley a la que me refiero igual considera el 35%, qué bueno que lo mencionó. Aquí, su señoría, sí quisiera hacer una aclaración. Hay un error, es 35% también. Generalmente yo procuro hacer estas aclaraciones en cuanto a que se hace un comparativo con la ley anterior y las tablas nuevas, para que no haya lugar a dudas, porque en algunas ocasiones nos hemos enfrentado a que de pronto dicen, no, es que si lo califica con la otra tabla, le va más o le va menos. Entonces, si ustedes se observan, ahí en la Ley Federal del Trabajo, justo en esa fracción, el porcentaje va de 25 a 35%. Entonces, sí fue un error involuntario que cometí a la hora de elaborar el dictamen.
Entonces, corregir que ahí debe de decir, justo en la página que menciona la abogada, en la página 12, en el párrafo de consideraciones, en donde dice que le correspondería un 50%, es 35%. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, doctora. Creo que el señalamiento que usted realiza del artículo 513 y 514 en relación con el 176 y la rodilla que estamos en análisis nos revela que lo que usted puso es un 35% y que lo que está señalado en el primer párrafo, obviamente si leemos todo el dictamen integralmente, pues llevamos a la misma conclusión que usted arribó, que el padecimiento, el diagnóstico y todo lo que está ahí es un 35%. Entonces el 50% efectivamente está asentado como tal, pero pues si hacemos una lectura como hacen todos los abogados de lo que dicen los artículos y lo que usted estableció, pues obviamente pudiéramos haber considerado que es un 35%. Siguiente pregunta, abogada. Son todas. Abogado. Gracias, señoría. Perito, en su dictamen consideró el estado clínico del trabajador al momento en el que el IMSS emitió el dictamen ST3 o bien su estado actual en el momento de la evaluación. Conteste, por favor, doctora. Sí, el estado actual, licenciado, bueno, que fue el año pasado cuando yo lo revisé, se tomó en consideración el estado que tenía el actor en ese momento. Gracias. ¿Tiene conocimiento que la Ley Federal del Trabajo establece que la evaluación de la incapacidad debe atender el momento en que ésta se determina y no una condición médica posterior? Bueno, esa pregunta, licenciado, pues no creo que sea, bueno, ella es perita en medicina, no en derecho, pero si quiere formularla de otra manera, con todo gusto se la acepto. No, tiene razón. ¿Qué estudios clínicos o diagnósticos utilizó para determinar que la totalidad de las limitaciones funcionales observadas actualmente en el trabajador derivan exclusivamente del siniestro laboral y no así de procesos degenerativos independientes? Conteste, doctora, por favor. Sí, justo ya se lo comenté a la abogada. Sí, en el actor hay cambios crónico-degenerativos, pero básicamente se hace en cuanto a la funcionalidad, no tanto si tiene más o menos, o sea, es decir, todos los padecimientos que él tiene le condicionan estas limitaciones físicas y finalmente nosotros en base a la ley del trabajo es lo que verificamos, qué limitaciones tiene y justo él tiene un problema para la extensión completa de la rodilla y eso es lo que me lleva a mí al porcentaje que se le otorgó considerando la edad, las actividades, entonces es como llego a ese 35%. Gracias. En su opinión profesional, el paso del tiempo y el envejecimiento pueden agravar las secuelas articulares, musculoesqueléticas, independientemente de su causa inicial. ¿Puede contestar, doctora? Sí, definitivamente. Perdón, pues. Sí, definitivamente. De hecho, mire, yo no sé si insistiendo en esto de la práctica de boxeo del actor, hubo algo interesante en el expediente clínico en donde se encuentra una nota no tan antigua, en donde él acudió por una fractura que es muy frecuente en las personas que practican boxeo, ¿no? Pero pues desafortunadamente yo eso no puedo verificar, no tengo manera de verificarlo. Entonces, ¿hasta dónde en un momento dado sí entiendo su pregunta de que si en un momento dado todo lo crónico degenerativo va a seguir influyendo? Definitivamente. Y si el actor no se cuida, pues más. Entonces, sí, los cambios crónicos degenerativos van a incidir en una mejoría o no, y aparte también las cuestiones personales del actor, si no baja de peso, si no se cuida, no sé, muchas cosas, alimentación, hábitos de fumar, beber, en fin, todo eso influye para en un momento dado pueda progresar o mantenerse o básicamente el padecimiento. Gracias. ¿Tomó en cuenta el dictamen ST3 del IMSS al momento de emitir su dictamen? En caso afirmativo, explique en qué puntos lo consideró correcto o incorrecto. Las únicas diferencias que se hicieron fue la extensión a la hora de la medición clínica. O sea, y es lo que me hace la diferencia para llegar a esta calificación.
en el tiempo en que a él lo valoraron, él tenía una extensión completa de la rodilla. Cuando yo lo valoré, ya no hay esa extensión completa. Y eso es lo que hace la diferencia. Solo eso. Por último, doctora, ¿cómo podemos distinguir los porcentajes o los efectos entre una lesión traumática aguda y degeneración articular crónica? Bueno, porque en la lesión aguda, siempre algo se rompe, hay un edema importante, y en el caso del actor se habla de la hemartrosis que tuvo. Él tuvo una colección de sangre importante, por eso se le tuvo que hacer la extracción de ese líquido. Incluso yo, como parte de la bibliografía, refiero que justo ese signo de hemartrosis es un signo clásico, muy clásico de ruptura de ligamento. Entonces sí, él tenía sus cambios crónico-degenerativos establecidos ya, desgaste, disminución de los espacios articulares, todo esto. Entonces, si de pronto él tiene un esguince, que es una parte aguda, en la que solamente puede haber inflamación o de las partes blandas, músculo, tendones, incluso podría haber hasta una elongación. Todo eso corresponde a un esguince que puede ser grado 1, 2, 3, y eso es agudo. Entonces, si yo tengo a mi paciente que tiene cambios crónico-degenerativos y después se le diagnostica un esguince del grado que guste y después se recupera de ese esguince y solamente tiene sus daños crónico-degenerativos que van a persistir, como la formación de osteofitos, que son como hueso nuevo que se forma en ciertas partes de los huesos, cartílago adelgazado, disminución de los espacios articulares, pues ya se le da de alta por el evento agudo, y entonces en ese momento su enfermedad crónico-degenerativa continúa, y de esos tenemos muchos casos. Sin embargo, en él sí hubo una ruptura de ligamento. Entonces, considerando el mecanismo de lesión en el que él cae de una altura aproximada de 2 metros, es posible que en ese momento al caer haya tenido alguna torsión de la rodilla que le provocó esa ruptura de ligamento. Y bueno, insisto, él tuvo una hemartrosis, o sea, la colección de sangre en la rodilla, y eso abona pues a que sí hubo como tal una lesión que fue aguda, y que entonces a partir de ahí se desata todo. Ahora, el problema de esto es que es la inestabilidad que le genera la rodilla. Entonces, el problema aquí es que no se ha resuelto, porque entonces afectó en cuestión de limitación de movimientos. Entonces, eso es lo que marca el que sí fue un accidente de trabajo, aún con todo, que sí hubo una lesión aguda, aún con todo, y los cambios crónico-degenerativos que él tiene. Y tan es que, bueno, también los tiene en la rodilla derecha, también los encontramos en columna, y pues bueno, son cambios crónico-degenerativos que no tienen relación con el accidente, pero sí la ruptura del ligamento. Sería todo, señoría. Muchas gracias. Doctora, nada más un poco regresando al tema del problema que presenta el actor y el mejoramiento que él pudiera tener. Está derivado, creo que en la página 23 usted hace una ilustración acerca de qué es lo que le correspondería para mejorar en cuanto a la lesión que trae. Usted nos comentaba que pudiera generarse que el ortopedista fuera el que nos diera un tratamiento idóneo para lograr una mejoría completa de la rodilla. ¿Es correcto esto? ¿Apreciación que tengo? Sí, su señoría, sería ya el especialista el que tendría que determinar si es candidato, porque habría que ver que sea candidato a una, en este caso, a una prótesis. Entonces, él es el que tiene que valorar al trabajador, decidir si requiere una prótesis, someterlo al tratamiento que decida. Ok, muy bien. De mi parte sería todo, doctora. Le agradezco mucho su atención y también su paciencia con nosotros. Muy amable. ¿Más preguntas, abogado? Yo solo tengo una más. Al momento de responder, perito, la última pregunta del abogado del IMSS señala, y voy a tratar de ser lo más textual posible, que al momento del evento agudo pudo haber ocurrido esa rotura del ligamento. Sin embargo, en la página 8
al momento de hacer el diagnóstico nosológico, la rotura del ligamento únicamente se señala para la rodilla derecha. Lo que yo entiendo es que al acaecer ese dicho evento agudo del 2021, no solamente se provocó la inestabilidad crónica de la rodilla izquierda, que es el objeto de la litis, sino la rotura del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha. Sí, respondo, señora juez. Sí, por favor, doctora. Creo que más o menos yo sí le entendí que es lo que pasó, pero pues si nos puede Sí, pero apoyar. déjame para que saber si le queda clara a la abogada. Sí. Justo toda la explicación que le acabo de dar al abogado en cuanto a los daños que se pueden generar, también hay un historial médico y justo lo que él me cuestionaba de que cómo sé cómo estaba en ese tiempo y cómo se hizo ahora la valoración. Bueno, justo cuando a él le sucede el accidente, él solamente se queja de una rodilla. E incluso de manera verbal el actor a mí también me comentó que posteriormente, desde que ya estaba en tratamiento y que lo valoraba, ¿no?, comenzó posterior a tener molestias en la rodilla derecha, que incluso le iban a tomar de allí un injerto y que decidió el médico que no, porque no estaba en condiciones la rodilla derecha. Entonces, no hay notas, evidencias. El relato del trabajador fue todo el tiempo que solamente tuvo molestia la rodilla izquierda. Desafortunadamente para mí, yo no puedo saber qué ha hecho el trabajador todo este tiempo. Yo no puedo saber si efectivamente no está trabajando, yo no puedo saber si efectivamente él ya no está practicando boxeo, yo no puedo saber así palpar lo que él está haciendo. Yo tengo que acogerme a lo que él me dice, a lo que dicen las documentales. Entonces, en las documentales no hay manifestación de dolor en la otra rodilla. Entonces, ¿qué ha sucedido después? Pues solamente lo sabe el trabajador. Doctora, pudiéramos pensar que esta consecuencia de que se lastimara la rodilla izquierda le provocó una inestabilidad para caminar y eso de cierta manera impactó en el problema que ahora trae en la rodilla derecha. ¿Pudiera generarse ese tipo de conclusión? Sí, su señoría, puede acelerar los cambios crónico-degenerativos. Sin embargo, ya cuando hablamos de ruptura del cuerpo del menisco medial y de rotura del ligamento cruzado anterior, ya se está hablando de impactos más intensos. Si él hubiera tenido esas dos lesiones al momento del accidente, cuando él acudió, bueno, es más, no hubiera podido ni caminar, él no se presentó inmediatamente al hospital a manifestar su lesión. Entonces, desde un inicio le hubieran diagnosticado ambas rodillas. Algo que reclamaban en la demanda era que la forma como se le había diagnosticado durante la valoración, pues justo yo también les exhibí ahí en el análisis de la información que justo se establece cuáles son las maniobras a la hora de revisar a un paciente en las que el médico tiene la habilidad para determinar, porque además dijo el médico, una probable ruptura de ligamentos. Jamás lo dijo como ya un diagnóstico final. Sin embargo, posterior a cuando se le hacen los estudios, se ratifica que efectivamente tenía una ruptura. Entonces, es válido que en un momento dado el médico haga esas maniobras, determine y diga, pues sí, existe la probabilidad de esto. Pero nunca jamás hubo quejas sobre la otra rodilla hasta mucho tiempo después que, pues bueno, ya no tenía nada que ver con el riesgo de trabajo cuando había sucedido. Entonces, no, definitivamente esas lesiones que tiene él ahorita no son del accidente inicial y pues es lo que me contestaría la abogada. Gracias, doctora. ¿Más preguntas, abogada? No, su señoría. Ya tenemos los cines. Ya mandó los cines, licenciada. Déjame revisar. Realizadas las preguntas en cuanto al dictamen, les doy el uso a las partes para que formulen observaciones sobre deficiencias o inconsistencias que contenga el dictamen o bien relacionados con la idoneidad. Abogada, ¿tiene usted algún cuestionamiento de esta naturaleza? ¿Pueden ser simples observaciones o hay que hacer nuevas preguntas?
Puedes formular las preguntas que usted desee o puede hacer alguna observación. Ya solo es con la idoneidad, ¿verdad? Acerca de la idoneidad. ¿Tiene preguntas No. del dictamen? No, no tengo preguntas. No. Tampoco, señoría. Gracias. Con lo anterior, le pido a la secretaria me certifique si tenemos pruebas pendientes de desahogo, por favor. Su señoría, con fundamento en el artículo 873J de la Ley Federal del Trabajo, certifico que no hay pruebas pendientes por desahogar dentro del conflicto individual de seguridad social número 159-2024, lo que se asienta para constancia. Gracias. Únicamente hago la precisión que realizó la doctora del dictamen en cuanto al grado de incapacidad que concluyó derivado del accidente de trabajo que hizo valer el actor y que corresponde a un 35% conforme a la conclusión, corrigiéndose en este mismo acto lo que está sentado en la hoja 12, en donde se hace referencia a un 50%. Con la anterior vamos a abrir el plazo para los alegatos. Abogada, tiene usted el uso de la voz para sus alegatos, por favor. Gracias, su señoría. Me permito rendirlos de la siguiente manera. Con fecha 18 de abril del 2024, se tuvo al trabajador actor Óscar Jesús Ramírez y Fuentes demandando, entre otras cosas, la nulidad de la resolución de, en ese momento, otorgamiento de resolución de pensión de incapacidad permanente parcial provisional, solicitando además que se le determinara un grado de incapacidad superior al 70% de conformidad con sus padecimientos reales y su estado actual de salud. Asimismo, se solicitó se le continuaran prestando las prestaciones médicas y económicas necesarias para continuar con su tratamiento y con su subsistencia. De los hechos probados podemos encontrar que es cierto el riesgo de trabajo, que son ciertos los padecimientos del trabajador actor y que de conformidad con la respuesta que realiza la perito en su dictamen al cuestionario propuesto por esta parte actora en el Romano 5, actualmente, a 4 años de haber suscitado su accidente, el trabajador no se encuentra en posibilidad de volver a sus labores de chofer y cargador. Entonces, si bien el 491 señala que se tomarán en cuenta para determinar el grado de incapacidad del trabajador, su edad, sus actividades, la disminución orgánico-funcional, el 493 de la Ley Federal del Trabajo también señala que la autoridad, el tribunal, podrá determinar o otorgar el monto de hasta lo que corresponde a una incapacidad permanente total cuando el trabajador no se encuentra en posibilidad de procurarse mediante una profesión igual un salario remunerado. El trabajador actualmente no se encuentra en posibilidades de volver a sus actividades de chofer cargador, que son las que más ha realizado a lo largo de su vida. Por eso, en vía de alegatos, yo le solicito a esta autoridad que aplique el 493 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que del dictamen se desprende que el trabajador no se encuentra en posibilidad de volver a sus labores de manera normal y total. Y pues finalmente resulta incierto cuándo va a poder hacerlo, porque no podemos determinar en este momento qué tratamiento se le va a otorgar el instituto, y el instituto ya lo dio de alta después de 3 cirugías y 2 manejos de rehabilitación física. Es cuanto. Gracias, abogada. Abogado del IMSS. Por lo que ve esta defensa, la litis solamente debe de versar en cuanto si el Instituto Mexicano de Seguro Social dictaminó de manera correcta el ST3 que en su momento se le otorgó al trabajador. Atendiendo el dictamen rendido por la perito, me gustaría hacer énfasis en 3 puntos esenciales. El primero es que el dictamen pericial realizado incurre en una valoración médica fuera del marco temporal jurídicamente relevante, ya que se basa en el estado actual del trabajador y al momento de la valoración, sin delimitar las secuelas objetadas, derivan del riesgo de trabajo enjuiciado o de factores ajenos como enfermedades degenerativas o el desgaste osteoarticular natural. De conformidad al artículo 514 y 513, el énfasis debe referirse estrictamente al momento en que se dictaminó la incapacidad permanente parcial. El segundo punto que quiero resaltar es que el dictamen pericial no distingue ni delimita las causas del origen laboral frente a otras etiologías como la degeneración del cartílago progresiva, enfermedades articulares crónicas o factores biomecánicos acumulativos, que no guardan vínculo directo ni exclusivo con el siniestro objeto de la litis. Como la perito bien señala, tiene daño bilateral de las rodillas. Esto quiere decir que el trabajador, aparte del siniestro agudo, ya contaba con daños que se le están valuando o están incurriendo en una sobrevaloración del daño que
que da en un 35% de incapacidad, de conformidad al dictamen que rinde el aperito. La segunda sala de la Suprema Corte sostuvo que es indispensable que exista un vínculo directo entre el accidente y las secuelas alegadas. Y de no acreditarse este nexo causal, el patrón o el IMSS no puede ser obligado a asumir consecuencias médicas que no derivan del siniestro laboral. El dictamen pasa por alto este principio, pues omite realizar un análisis diferencial etiológico, por lo que incurre en una apreciación general y no ajustada a la técnica pericial ni a la lógica de causalidad que exige la ley. Esto lo quiero sustentar en base a la tesis de registro 2022-719. Es por ello que solicito que subsista el porcentaje dictaminado por mi representada en el dictamen ST3, que en un primer momento se le otorgó al actor, ya que deben de prevalecer únicamente los efectos del siniestro laboral, más no así los acumulativos por el desgaste natural del tiempo y que quedan acreditados en un desgaste bilateral del trabajador. Tan así que en la rodilla derecha ya tiene una ruptura de ligamentos, tan así que el desgaste es de ambos lados y se debe hacer la diferenciación entre lo que viene del orden general y lo del siniestro agudo. Es cuanto, señoría. Gracias, abogado. Con lo anterior se tienen por desahogados los alegatos que presenta cada una de las partes en el presente asunto, con lo que se tienen por agotadas las etapas dentro del procedimiento de esta audiencia de juicio, por lo que con fundamento en el artículo 873J de la Ley Federal del Trabajo procede a dictar la sentencia que corresponde en términos de lo que se ha desahogado en esta audiencia. Vamos a suspender, doctora, ¿tiene alguna solicitud? Voy a suspender unos minutos la grabación para dictar sentencia. No le escuchamos, doctora. Perdóneme, estaba desactivado el audio. Sí, que si me hace favor de enviar la copia del acta mínima de la audiencia a la unidad de peritos judiciales, por favor. Sí, doctora. Se tiene por atendida la solicitud del aperito propuesta por este tribunal. Se ordena remitir copia del acta que se va a levantar al término de la presente audiencia vía SIGDOC, mediante el sistema documental de gestión de expedientes que tiene este tribunal, para lo cual se remitirá una vez que lo tengamos en autos. Le pido por favor a la secretaria pause la grabación para efecto del dictado de la sentencia correspondiente, por favor. Su señoría certifica que a las 12:57 se suspende la grabación a efecto del dictado de la sentencia. Gracias. A las 14:39 se reanuda la presente audiencia a efecto de dictar la sentencia correspondiente. Pido a los presentes ponerse de pie para entrar en la plaza. Por favor, secretaria, certifica que llegó el correo solicitado de la parte actora. Sí, su señoría, certificó que dentro del tiempo que este tribunal estuvo adecuando la sentencia, llegó el correo solicitado a la parte actora en relación a las copias de las identificaciones de las personas que fungieron como testigos en la carta poder aportada. Es cuanto. Gracias. Ingeniero, ¿me ayuda a conectarme remotamente? Sí, no es necesario. No más que no me puedo conectar a mi computadora. Dice que no existo. Gracias, secretaria. Vamos a proceder a continuar con la celebración de la presente audiencia, toda vez que ya quedó acreditado que la carta poder exhibida por la actora, por la parte actora, cumple ahora con los requisitos que la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 692, fracciones 1 y 2 de la Ley Federal del Trabajo en relación con el quinto constitucional. Se reconoce la personalidad
de la persona Violeta Consuelo Sánchez Álvarez Gutiérrez para efecto de comparecer en la presente audiencia, como ya aconteció durante el desarrollo de la misma. Vamos a proceder al dictado de la sentencia, que es la fase procesal en la que nos encontramos. Con fecha de hoy, 2 de julio de 2025, se procede a dictar sentencia en el conflicto individual de seguridad social 159, diagonal 2024, promovido por Óscar Jesús Ramírez y Fuentes, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. Del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de la modificación de resolución para el otorgamiento de pensión de incapacidad permanente parcial al tenor de los antecedentes que ustedes conocen y que no me voy a permitir leer porque pues se les va a entregar copia de la presente resolución. En cuanto a la competencia, queda acreditada la competencia de carácter federal del presente asunto en virtud de que se controvierte prestaciones en dinero y en especie derivadas del seguro de riesgos de trabajo del régimen obligatorio de seguridad social. La presente vía resultó procedente al tratarse de otorgamiento de estas prestaciones derivadas del seguro de riesgos de trabajo del régimen obligatorio. Precisión del problema jurídico a resolver: si el actor tiene lesiones que le provocan un grado de incapacidad parcial permanente superior al 70% y en vía de consecuencia la pensión que debe incrementarse en esa cantidad. Determinado lo anterior, este órgano decidirá si la parte actora tiene derecho al ajuste de pensión y si tiene derecho a que se le otorgue una pensión de incapacidad parcial y prestaciones accesorias como las reclama. Con fundamento en el artículo 784, 899, se fincan las cargas probatorias correspondientes. Se determina de improcedente, infundada, la excepción de prescripción conforme al cuadro inserto, hecho valer por la parte del Instituto Asegurador, y se valoran la pericial en medicina del trabajo, probanza que se desahoga en audiencia de juicio y a la que se le concede valor probatorio pleno, porque en su ofrecimiento, desahogo y elaboración se cumplieron los requisitos de ley, como lo dispone la Ley Federal de Trabajo en materia de seguridad social. Al tratarse de una lesión derivada de un accidente de trabajo, aunado a que las reglas de la sana crítica, el dictamen resulta apto para generar convicción sobre las conclusiones médicas a las que llegó el especialista en relación con los padecimientos de la actora que se detallan en el estudio de fondo. Se atribuye valor probatorio a las pruebas otorgadas, mismas que no fueron objetadas en términos del 798 de la Ley Federal del Trabajo, con excepción del certificado médico de 3 de noviembre de 2024, la cual fue objetada en cuanto a autenticidad, contenido y firma por el instituto, por lo que se admitió el perfeccionamiento para que el médico acudiera a la audiencia de juicio sin que hayan cumplido con esta carga procesal, por lo que no es el caso de otorgarle valor a dicha documental. La instrumental pública se valora, así como la presuncional en su doble aspecto. También se valora el certificado de derechos de la parte que fue ofertada por la parte demandada, y se tiene como hechos probados que el actor padece una inestabilidad crónica de la rodilla izquierda derivada del accidente de trabajo, gonartrosis, meniscopatía y rotura del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha y lesión del nervio ciático, siendo estos de orden general por origen multifactorial y crónico, las cuales provocan una pérdida orgánica funcional del 35%, con fundamento en el numeral 214 del artículo 513, de manera que la parte actora comparece a expresar que sufrió un accidente por el cual se determinó incapacidad parcial permanente del 20% y se le otorgó pensión provisional de ese porcentaje. Sin embargo, manifiesta su inconformidad al considerar que su padecimiento es superior, de un 70%. Al contestar la demanda, la autoridad, el demandado, opuso la excepción de falta de acción, la cual en este momento se califica de infundada en virtud de que el problema jurídico se destaca que el valor probatorio que se otorga al certificado de derechos es que el trabajador comenzó a cotizar en el régimen obligatorio en términos del 16 de agosto de 2022, mientras que en la resolución se le consideró la fecha de inscripción de 1 de julio del 99, de manera que es aplicable la ley vigente, esto es la del 1 de julio del 1997.
De conformidad con el artículo 11, fracción primera, los riesgos de trabajo pues son parte del régimen obligatorio de la seguridad social. Resultan aplicables el 55 y 58, que ustedes ya conocen, dada su pericia en derecho, por lo que, de acuerdo al marco fáctico del presente caso, la actora fundó su acción en el hecho de que el instituto determinó un porcentaje de incapacidad permanente parcial inferior al que realmente tenía. Para acreditar, ofreció una prueba pericial en medicina de trabajo que es idónea para revelar los extremos de la acción relativos al porcentaje de incapacidad que le provocaron disminución orgánica funcional que padece, de manera que la parte actora, para efectos de la convicción que genera esta juzgadora, sufre de padecimientos señalados en las conclusiones médico-legales del dictamen pericial desahogado en autos. Prueba pericial que se valora con fundamento en el artículo 899E de la Ley Federal del Trabajo y que pues, se inserta dentro del contenido de la sentencia con las explicaciones que la perito dio y desahogó en la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio, la perito ratificó el contenido y firma de su dictamen. Las partes realizaron las preguntas que estimaron convenientes respecto del dictamen sin cuestionar capacidad médico-legal del perito, y a juicio de esta autoridad, en torno a las conclusiones médicas, queda demostrado la calidad, confiabilidad y credibilidad del dictamen, aunado a que resulta congruente en contenido y que las partes no lo objetaron. Por tanto, se determina una incapacidad del 35% con carácter temporal, sin que pase inadvertido que el abogado del órgano asegurador, al formular alegato, sostuvo que el dictamen deja de considerar que la naturaleza de la litis corresponde a valoración del padecimiento que deriva de riesgo de trabajo y goza de presunción de validez, porque con fundamento en el artículo 482, las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo también se tomarán en consideración para determinar el grado de incapacidad. De ahí que se desestiman sus alegaciones porque no se está valorando una S3, sino que este tribunal, ante la acción del trabajador, realizó la práctica del dictamen pericial propuesto para revisar el grado de incapacidad derivado del accidente de trabajo. El actor reclama pago de diferencias, así como aguinaldos desde la fecha de la resolución, 18 de enero de 2023. Al ser infundada la prescripción, se condena al IMSS al pago considerando una pensión del 35%. En la inteligencia de que, como se advierte de la demanda, no se acreditó el 70% de incapacidad que reclamó, precisamente con sustento en el dictamen ofertado, al que se le otorgó pleno valor, es que se dicta esta sentencia. Se insertan las pretensiones de la parte actora en su demanda, en donde se señala que se declare formal y legalmente válida una incapacidad permanente parcial definitiva superior al 70% de la Ley del Seguro Social. Se destaca que no es el caso de que este tribunal considere que el trabajador está incapacitado para desempeñar el puesto de chofer cargador. Lo cierto es que la disminución orgánica funcional del trabajador derivada del riesgo de trabajo, que es la litis, no permite arribar a conclusiones no demostradas. En la inteligencia de que la parte actora no realizó reclamo, que sí hizo quien compareció en la audiencia. Esto es, que se considere que no puede laborar como chofer, porque de ninguna manera lo dijo en su demanda. Se condena al instituto a dejar sin efecto la resolución que determinó un 20%, se emita nueva resolución en una incapacidad del 35%, se pague al trabajador diferencias de mensualidades del 18 de enero a la fecha y los aguinaldos. Se proporcione y garantice adecuada atención al actor, siempre y cuando así lo permita su estado de salud. Se da un plazo de 15 días a la ejecución de la sentencia. Por último, se hace el señalamiento a Violeta Consuelo Sánchez Álvarez de que las actuaciones improcedentes son sancionables, de que se le conmina a que respete las instituciones jurídicas y que procure conducirse con respeto, sobre todo al perito, porque quedó grabada las muecas que usted hizo, licenciada. Con todo respeto, pues debería revisar ese tema, sobre todo por la grabación. Se le destaca que este tribunal también veló por la observancia de la ley. Sus actuaciones se ajustaron a la que la ley dice.
Usted presentó una carta que carecía de los requisitos legales. Se le dio el uso de la voz, se le permitió subsanar en términos del registro digital 166329, pues tenga usted en cuenta que las firmas de los testigos pueden ser objetados. Por esa razón se necesita su identificación. Y por eso se le permitió que compareciera a la presente audiencia. Y pues esta autoridad se encargó de subsanar todas las deficiencias que técnico-legales se realizaron durante todo el procedimiento que usted conoce perfectamente. Por último, se resuelve que este tribunal es competente. Esta parte actora acreditó parcialmente su acción. La demandada demostró sus excepciones en forma parcial. Se condena al demandado a lo descrito en el punto 9, se notifica en audiencia de juicio. La secretaria le va a entregar a cada parte su tanto. ¿Alguna manifestación, licenciada? Solamente solicitar copia de audio y video de la presente audiencia. Muchas gracias por sus observaciones. Abogado. Gracias, señoría. Nada más aclarar para el caso de que la parte actora, en función del porcentaje que se acaba de dar, me requiriera una indemnización global, ¿estoy obligado solamente a otorgar la pensión como tal? ¿Cómo, licenciado? Sí, porque si es una IPP del 25 al 50% es optativo para el trabajador, o la pensión o la indemnización. Ellos pidieron, ustedes… Me ciño a la pensión. Se ciña a la pensión porque ellos pidieron pensión. Okay. Yo no puedo variarles la litis, es lo que le decía. Con todo respeto, licenciada, su trabajador estuvo aquí sentado, yo lo vi, y no está incapacitado para trabajar. Puede trabajar como chofer cargador, nos queda claro que no, pero la vida no se reduce a una sola función. Para eso nos dio muchas facultades el creador y para eso estamos. Desgraciadamente su trabajador, con todo el respeto que me merece dirigirme a una persona ausente, no demostró en ningún momento, y tengo constancias fehacientes de que se ha conducido no en muy buenos términos. No quiero hacer extensiva la apreciación que mis actuarios me dieron con seña y datos de su trabajador, pero quisiera que usted también revisara si efectivamente le asiste la razón para exigir prestaciones al instituto que no derivan de un riesgo de trabajo. O sea, desafortunadamente le pasó un accidente del cual nadie está exento, pero no podemos depender nuestra vida ni de un solo trabajo, lo cual ya está demostrado no solo con estos hechos, sino con muchos diversos, ni tampoco podemos exigirle al gobierno que literalmente haga por nosotros lo que a nosotros nos toca hacer. Y su trabajador tiene algunas particularidades que yo advertí porque lo tuve aquí y también tuve conocimiento de lo que los vecinos expresaron del trabajador. Desafortunadamente usted hizo una defensa en la que aducía que el trabajador no puede trabajar y el dictamen no le favoreció. Un 70% equivaldría a que está literalmente sin trabajar, pero es una persona de 40 años que al día de hoy usted misma me manifestó que se dedica a vender buñuelos para atenderse y que si bien esa no es una labor que le vaya a generar un ingreso económico suficiente, por lo que también se dio en esta audiencia, la empresa no le ha negado el derecho a trabajar y pudiera generarse a favor de él algún trabajo que sí sea asequible a su condición. Definitivamente chofer cargador no, por el tipo de prestación, pero tampoco le podemos exigir al Seguro Social una pensión por un accidente de trabajo que no impactó de la manera que pretende. Entonces también lo hago de su conocimiento y apelo, licenciada, a que en futuras comparecencias ante este tribunal, pues apelemos a que su expertise de abogada le permita entender que hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden hacer, sobre todo en su conducta. Se lo agradecería mucho. Le pido a la secretaria certifique la hora en que termina la audiencia, se autorice copia de la presente videograbación. Sí, su señoría, son las 14 horas con 56 minutos. Siendo las 14 horas con 56 minutos del 2 de julio de 2025, se cierra la audiencia. Les pido a los presentes ponerse de pie. La de la voz certifica que la videograbación será almacenada en la unidad de almacenamiento que dispone este tribunal en términos de los artículos 720 nuevo párrafo y 835 de la Ley Federal del Trabajo, y en este momento le pido al técnico que dé por terminada la